todos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Figueroa y aquí estoy nuevamente con ustedes. Bueno, antes de empezar el video, quiero disculparme si llegan a escuchar un poco diferente mi voz, solamente que hace poquito tuve gripa. Bueno, en realidad aún no se me ha quitado del todo, así que probablemente escuchen mi voz diferente. Bueno, el video de hoy es un poco diferente, es más como charladito, vamos a hablar. Y pues les quiero contar que desde hace muchísimo tiempo quería comprarme unas brochas que son las de Sigma. Pues la verdad es que no son brochas económicas, tienen un precio alto, pero vale la pena, son brochas de muy buena calidad. Digamos que su relación costo-beneficio es bastante alto, así que pues quiero mostrárselas y aprovechar para explicarles, digamos, la función de cada una de las brochas. No necesariamente ustedes tienen que tener estas brochas, venden muchos kits de brochas económicos y la mayoría pues tienen la misma forma, digamos, es similar, así que con este video ustedes se pueden guiar para saber cuándo usar cada brocha y para qué sirve. Espero que les guste muchísimo y no olvides suscribirte. Acá abajito hay un botón rojo que dice suscribirse, así que sin más vamos a comenzar con el video. Bueno, a mí me vinieron así como en esta cajita, así. Adentro viene un sobrecito, es este, pero bueno, aquí como que hay un folleto pues donde muestran, digamos, los productos que tienen y las novedades y lo que sacan y así. Luego está esta cajita que es donde vienen las brochas. Este es el Make Me Classy Essential Kit de Sigma y vienen 12 brochas. 5 son para el rostro y 7 son para los ojos. Así. Vienen en este empaquecito súper chévere, es como en cuerito y pues están bien protegidas. Vienen así como en su bolsita, súper protegidas, que las protege a cada una. Ya les voy a mostrar, voy a empezar mostrándole las de el rostro. Bueno, vamos a comenzar con esta brocha. Esta es la F30 de Sigma y es súper abullonadita, gordita, tiene los pelitos bien suelticos y esta es especial para aplicar los polvos sueltos, polvos translúcidos, polvos compactos. Pues siempre es mejor aplicar, digamos, los polvos con estas brochas y no usar las esponjitas que vienen en los polvos, porque esas esponjas recogen muchísimas bacterias pues por nuestro sudor y demás. Entonces pues siempre es como mejor aplicarla con una brocha así, pues parecida, redonda y gordita. Ahora tenemos esta que es la F40 de Sigma. Esta brocha es angular y pues es especial para aplicar el contorno pues en esta zona, contornear nuestro rostro, y también sirve para aplicar el rubor. Es súper sueltica también y estas brochas son súper suavecitas, en serio, demasiado suaves. Y pues sí, nos funciona perfectamente para aplicar el contorno o para aplicar el rubor. Bueno, llegamos a esta brocha. Esta es la F50 y esta es de doble fibra, algo así. Bueno, lo que he escuchado es que, digamos, esta parte de acá blanquita es de pelo sintético y esta parte es pelo natural, es bien suelta y aquí es como plana, como para aplicar. Bueno, dice que se puede aplicar productos en polvo, productos líquidos y productos en crema, pero más que todo esto como que apliquen productos como la base sobre el rostro. Y pues continuamos y llegamos a esta es la F60 de Sigma y viene así súper planita, es así plana y sirve para aplicar
la base sobre todo nuestro rostro, y pues sí, es para aplicar la base. Ya para terminar con las brochas del rostro, esta es la F70 de Sigma y es muy parecida a la anterior que les acabo de mostrar, que es la de la base, y esta es para el corrector. Esta pequeñita es para llegar pues a las partes pequeñas, como lo son pues la parte de los ojos y como alrededor de la nariz acá. Entonces esta la usamos para aplicar el corrector. También es así súper planita. Bueno, ya hemos acabado con las brochas del rostro. Vamos a continuar con las de los ojos. Y para comenzar tengo esta. Esta es la E05 de Sigma y es así en punta, súper pequeñita. Es para aplicar el delineador en gel, para hacer nuestro delineado de ojos, el delineado de gato, ¿no? Y pues creo que es bien, pues se hace bien práctico y fácil de usar para hacer nuestro delineado. Bueno, y esta también es pequeñita. Esta es como un lapicito. Esta es la E30 de Sigma y miren que es redondita, pero es pequeña, como para aplicar sombras o productos en las partes pequeñas de nuestro ojo, como lo son el lagrimal, para aplicar iluminador en esta parte, y también para aplicar sombra acá en el párpado inferior, y de una vez pues podemos difuminar un poco con esta brochita. Y sí, hemos llegado a una brocha súper importante. Esta es la E40 de Sigma y es así, redondita, popocha, pero muy suelta. Y esta es súper especial para difuminar muy bien nuestras sombras en el párpado y que no se vean como rayas. Podemos coger un poco de color, un poco de sombra y empezar a difuminar o aplicarla como sombra de transición en la cuenca del ojo, así como de atrás hacia adelante, o también podemos difuminar haciendo circulitos. Y pues sí, es muy importante que la tengamos. Bueno, esta es la E55 y miren, es cortica de aquí, es plana, pero a la vez es un poco suelta acá al principio, en la puntica es un poco suelta, y esta es para aplicar sombra en el párpado móvil, pero miren que al ser un poco suelta acá también nos ayuda como a difuminar un poco pues cuando ya aplicamos el color. También pues al ser así como bien anchita y pequeña de aquí, pues también podemos aplicar un poco de sombra en el párpado inferior. Aquí tenemos esta brocha que es muy planita, miren, es plana. Esta es la E60 y es parecida como a la que usamos para el corrector, pero no, esta no es para el corrector. Esta es para aplicar también sombra en el párpado móvil, pero pues como de una forma más rápida, queda de manera uniforme, pero pues esta no es como que nos ayude a difuminar como la anterior, sino que pues solamente para aplicar las sombras, también como sombras en polvo y sombras en crema. Cuando las sombras son como muy sueltas, si la aplicamos a toques presionando bien, pues esta nos ayuda a que la sombra se quede ahí, como que no se esparza y se caiga por toda parte. Y por último tenemos esta que es la E65, también es angular, pero es pequeña, es plana, y esta es para aplicar, digamos, la sombra o los productos en polvo o en crema para hacer nuestras cejas.
también nos sirve para limpiar esta parte de acá con corrector cuando hacemos nuestras cejas, o también la podemos usar para hacer nuestro delineado de ojos acá con productos en gel o así aquí para hacer nuestro delineado. Es muy útil también esta brochita. Y aquí tengo otras brochas que no son las de Sigma, pero creo que también pues son importantes y probablemente ya las han visto, así que quiero explicarles pues para qué son. Esta es como en forma de abanico y la usamos para aplicar el iluminador en esta parte de acá, en los pómulos, la barbilla, aquí. También podemos remover los polvos sueltos de esta parte de acá. Bueno, esta que es como un cepillito, es un cepillito como los de las pestañinas. Yo la uso mucho para peinar las cejas y pues quitar, digamos, el exceso de polvos o de maquillaje que nos queda cuando pues preparamos nuestro rostro. Entonces con esta quito el exceso y además las peino un poco. Bueno, esta que tiene doble cepillito, esta también nos sirve muy bien para peinar nuestras cejas y limpiarlas también, para eso lo uso. Y es esta partecita de acá, lo uso para, digamos, separar nuestras pestañas y también como peinarlas un poco. Este es plano y viene como alargadito. Este lo uso mucho para aplicar el labial, como para delinear esta parte de acá y que como que no nos salgamos. Bueno, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho este video. Yo estoy muy feliz de haber tenido ya por fin estas brochas en mis manos. Y pues sí, espero que les haya gustado muchísimo este video. Más adelante pues vamos a hacer más videos de maquillaje usando estas brochas, así que ustedes también se van a dar cuenta pues yo cómo uso o en qué momentos uso cada brocha. Y pues sí, espero que les haya gustado muchísimo este video. Regálame un like gigante, así es gigante si te gustó. No olvides suscribirte si eres nueva. Y pues yo quiero que esta familia se crezca y que cada vez seamos más, así que también comparte el video para que tus amigos se den cuenta de lo que estamos haciendo. No olvides que acá en la parte de abajo te dejo mis redes sociales para que me sigas y te enteres de más cositas. Nos vemos en el próximo video. Bye.